¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Como pueden ver, aquí delante de nosotros tenemos cartuchos, filtros de cartucho específicamente para sedimentos. Tenemos aquí de 50 micras, 20 micras, 5 micras y también filtros de plisados. Estos son termofusionados y estos plisados. Anteriormente ya hicimos una comparativa explicando pues, básicamente la técnica detrás de estos filtros. En este caso, en este video vamos a hacer una comparativa ya práctica. Este video en especial te va a servir para poder tomar una mejor decisión de compra de qué cartucho es el que tú necesitas, ya sea que tengas una purificadora, un purificador bajo tarja o simplemente un filtro antes de tu tinaco. Con este video vas a aprender cuál es el cartucho que necesitas para reemplazar ese filtro que tienes en tu caso. En esta prueba vamos a comparar ¿cuál es la retención de sólidos? Vamos a tratar agua pues relativamente sucia para que se vea cuál es la diferencia del agua antes del filtro y después del filtro. Van a poder ver también cuál es el flujo que puede tratar cada uno de estos filtros y cuál es la caída en la presión, ya que algunos de estos filtros pueden frenar, digamos, bastante sí, tirar bastante la presión de tu sistema y te puede afectar. Por ejemplo, un filtro de 1 micra, si lo pones para que el agua fluya desde el tinaco hacia tu casa por gravedad, podría reducir considerablemente tu flujo. Como pueden ver, principalmente los cartuchos se dividen en dos materiales principales, que es polipropileno termofusionado, que es este que viene todo compacto, y polipropileno, pero que viene, digamos, en una especie de material plisado. Es solamente como si fuera una sola hoja, una sola capa, y el material está plegado, entonces la superficie de retención es mayor, pero en general el material filtrante termina siendo menos. Este pues, simplemente es menos material que este. Además también vamos a comparar los micrajes diferentes. Esta es una de las dudas más comunes que suelen tener, de si te conviene de 20 micras, de 50 micras o de 1 micra, cuándo utilizar de uno y cuándo utilizar de otro. Y aquí en esta prueba práctica específicamente van a poder ver cómo entra el agua antes del filtro. Vamos a utilizar agua relativamente sucia y cómo sale después del filtro. Además vamos a monitorear también la presión entrante, la presión de salida y el flujo al que pueden trabajar. Así que quédense en este video. Listo. Esta fue la maqueta que construimos para hacer esta explicación pues mucho más explícita y mucho más gráfica y que lo entiendan un poco mejor. Aquí tenemos agua que ensuciamos, le agregamos algo de grava, arena, para que se vea pues relativamente turbia. Aquí como pueden ver, voy a sacar un poco para que se vea. Tiene ahí algunos sedimentos visibles, que es precisamente para lo que sirven estos cartuchos, para remover sedimentos visibles. Sólidos suspendidos no los reducen. Materia orgánica y todo eso puedan atraparlo a menos que ya esté visible como tal, pero su función específica es remover partículas visibles. Por ejemplo, todo esto pues obviamente lo van a retener. Cualquiera, hasta el de 50 micras, puede remover pues prácticamente un grano de arena, por ejemplo. Y tiene aquí varios accesorios esta maqueta. Tiene la presión a la que va a estar trabajando la bomba. Esta es la presión entre el cartucho y la bomba. Después tiene aquí otro manómetro. Esta presión puede llegar a ser diferente. Por ejemplo, los cartuchos de polipropileno termofusionado, que son los sólidos, digamos, tienen en la ficha técnica que tienen una reducción de 0.6 PSI. Es decir, si aquí nos marcara 30 PSI, aquí nos estaría marcando pues básicamente los 29. Los otros, los plegados, en teoría lo reducen menos. Sin embargo, el de 1 micra lo debería de reducir aproximadamente 2 PSI. ¿Para qué otra cosa nos puede servir esto? Aquí obviamente el agua que tenemos pues sí está algo sucia, sí tiene bastantes sólidos suspendidos. Entonces este rango o esta diferencia también se va a ir disminuyendo conforme se usa. Aquí les vamos a estar probando aproximadamente 1 o 2 minutos con esta bomba que va a estar recirculando el agua. Pero esto es para que lo tomen en cuenta en sus aplicaciones. Por ejemplo, si tienen un filtro a lo mejor bajo tarja para su cocina y empiezan a notar que ya saca un poco menos de agua, es porque ya se está saturando, ya está empezando a reducir la presión. Ya está empezando a reducir la presión por lo mismo de que el filtro se está tapando y está obviamente obstruyendo el flujo. Este es uno de los principales indicadores de que ya es momento de cambiar nuestro filtro. Para los filtros, por ejemplo, de purificado o para las aplicaciones bajo tarja, regularmente se recomienda cambiar cada 6 meses. Ya hemos hecho ahí un video de cómo se hace este cambio. Después tenemos aquí un medidor de flujo que además tiene válvula con el que vamos a estar ajustando. Todas las pruebas las vamos a estar trabajando al mismo flujo, precisamente pues para que sean como lo más parciales. Vamos a estar haciéndolo a 2 flujos diferentes. Primero va a ser a 4 litros por minuto
y el otro va a ser a 10 litros por minuto. ¿Por qué? Porque obviamente entre más flujo le estemos pasando, puede ser que llegue a verse rebasado, es decir, por ejemplo el plegable. Si le metemos el flujo suficiente y la presión necesaria, podríamos rebasar su capacidad y que se, digamos, pues sí, se force un poco y que empiecen a pasar pues, sedimentos que no deberían estar pasando. Otra diferencia principal entre los materiales de estos filtros es la temperatura que soportan en el agua. Los plegados soportan hasta 49 grados y los de termofusionado hasta 52 grados. En áreas donde la temperatura llegue, por ejemplo, se me ocurre ahorita Sonora, que a veces las temperaturas llegan a ser pues, muy extremas, o en gran parte del norte del país llegan a superar los 50 grados, le recomendaría más optar por filtros termofusionados, principalmente porque el agua que traten pues, seguramente va a estar más cercana a los 50 grados. Entonces, para que no se vea afectado el rendimiento, utilizar ese tipo de filtros. Ambos cartuchos o ambos materiales soportan hasta 80 psi. Si le llegan a ustedes a pasar 100, 120 psi, es muy probable que se termine de abrir y en vez de retener 5 micras, que es lo que viene, por ejemplo, en alguno de estos cartuchos, terminen pasando pues, partículas mayores a 5 micras que deberían estar siendo retenidas en el filtro. Sin más, pues vamos a abrir aquí el primero y vamos a empezar por el más grande en cuanto a micraje. Todos estos cartuchos son de la misma medida, son de 2.5 pulgadas de diámetro por 10 pulgadas de alto. Es el filtro más común, digamos que es el estándar en cualquier aplicación. Podemos encontrar esto en osmosis inversa, en sistemas bajo tarja, purificadores caseros encontramos esta medida, en muchas purificadoras se encuentra por ejemplo al final ya cuando va a pasar el agua al garrafón, encontramos cartuchos de este tipo. Y aquí tenemos el de 20, este es el de 50. Realmente por fuera se ven exactamente igual. La diferencia la vamos a estar notando en cómo trabajan realmente. Por ejemplo, de 50 micras a 20 micras, pues, ¿qué nos va a decir? Que obviamente a este de 50 se le pueden ir partículas de 49 micras para abajo, que a lo mejor no las percibimos a simple vista en el agua, pero ya llenando un tinaco, por ejemplo, de agua con este filtro respecto a un filtro de 20 micras, sí se debería notar una diferencia en el aspecto, en la turbidez. También, ¿qué otra diferencia? Que este filtro pues no se saturaría tan rápido, precisamente porque solamente retendría partículas mayores a 50 micras y no todo lo que está por abajo. Entonces podría llegar a durarnos un poco menos. Hay que siempre fijarnos que se atore bien. Bueno, ahí ya colocamos el primer filtro de 50 micras. Aquí obviamente arranca el flujo a todo y lo vamos a bajar. Ahí está a 10 litros por minuto. Vemos cómo ya empieza a retener los sólidos más grandes. Y en la presión aquí nos está trabajando a 40 psi. Aquí está un poquito más abajo, así como un psi más o menos. Y nos está dando 10 litros por minuto sin ningún problema. Todavía se pueden apreciar algunas partículas muy pequeñas. Vamos a cerrar más el flujo hasta 4 litros por minuto. La ficha técnica nos dice que estos filtros pueden manejar un flujo desde 2 hasta 8 litros por minuto sin ningún problema. Ahí en el 10 pues obviamente estaba rebasado, digamos, cerrando el flujo, y cuando el agua pasa un poco más lento debería de pues, conseguir un mejor resultado. Vemos que sí ya hubo una reducción considerable en la turbidez, sin embargo no lo está aún del todo, todavía se llega a apreciar. Al ojo humano como tal no se aprecia tan fácilmente hasta que le ponemos esta luz de contraste para ver todos esos sólidos. Ahí está trabajando a 44, 45 psi, y aquí está igual como con 43, está un poquito más abajo. Ahorita pues prácticamente el filtro está nuevo, no hay una disminución considerable, y además es el de 50 micras, realmente es el que menos debería de influir en la presión. Vamos a tomar la otra foto a los 10 litros por minuto, que es rebasando su flujo. Sí se nota un poquito más turbio. Ahí está a 10 galones por minuto, perdón, a 10 litros por minuto con 50 micras. Y ahí vamos a pararlo. Vemos aquí todos
todas las partículas que se empezaron a quedar. Como les dijimos, esta agua pues la ensuciamos con grava, arena, hasta un poquito de tierra le echamos, realmente para que sea mucho más notorio en el experimento. Cabe recalcar que en precios, por ejemplo, tanto el de 5 micras, 20 micras y 50 micras cuestan lo mismo. En lo que varía el precio es en cuanto a tamaños y materiales. El termofusionado en nuestra tienda en línea lo pueden encontrar desde 89 pesos, y si compran más de 6 pueden conseguir un descuento del 15% por mayoreo. En el caso del plisado plegable está en 110 pesos, es un poco más costoso precisamente porque la fabricación pues implica un costo un poco mayor. Aquí vemos que sí se empieza a notar ya un poco los sedimentos que retuvo, sin embargo no se nota como tal ya una suciedad, fue muy poco lo que lo trabajamos. Estos filtros pues están diseñados para poder trabajar 6 meses. Con agua así de sucia como tenemos esta, realmente un filtro de estos te estaría durando, yo calculo que máximo 2 meses, por ser de 50 micras. Si fuera de menos micras, realmente duraría mucho menos. Ahora vamos a pasar con el de 20 micras. Por ejemplo, ¿en dónde recomendaría este de 50 micras? Ese lo podría recomendar como un prefiltro combinado con uno de 20 micras. Cuando el agua les llegue pues precisamente muy turbia, a veces por ahí le llegan a llamar charandosa, que realmente parece como si fuera de tamarindo. Hay algunas zonas en las que en época de lluvias es muy común que llegue así, que llegue muy revuelta el agua. En esos casos es cuando recomendaría primero poner uno de 50 micras. Realmente poner uno de esos solo no lo recomendaría, sino es más como un complemento para proteger precisamente los siguientes filtros. Sirve más que nada para que al poner un filtro de 5 micras o incluso de 1 micra no se sature tan rápido. Es para que es digamos la función principal. Este de 20 micras puede ser un muy buen uso de este de 20 micras, puede ser en el tinaco antes del tinaco de una casa, por ejemplo, para pues, precisamente mejorar la estética del agua, que nos protejan nuestras tuberías y nuestro sistema de partículas pues, mayores a 20 micras, que es muy común encontrarlas. Aquí estamos igual a 10 litros por minuto, la presión es menos de 40, y acá también la presión nos marca 38 más o menos. 38 es lo que nos marca, 38 psi, y acá 39. Aquí sí ya vemos una ligera reducción en cuanto a la presión. Sin embargo, con la válvula tampoco estamos restringiendo mucho el flujo, no hay una reducción tan drástica. Vamos ahora a tomar la muestra del agua para ver qué tantos sedimentos nos está. Aquí vemos todavía esas pequeñas burbujitas que se suelen apreciar, es por el filtro que está pues nuevo. Voy a tomar una nueva muestra. Esas pequeñas burbujas son aire básicamente que se encontraba dentro del filtro. Aquí ya vemos mucho menos burbujas y sí vemos una mejoría respecto al filtro de 50 micras. Sin embargo, esto es a 10 litros por minuto, rebasando su flujo precisamente. Vamos a obstruir aún más para que el agua pase más lento y lo vamos a trabajar a 4 litros por minuto. Sí, ya podemos ver un poquito más de mejoría. Ya se distorsiona, se refracta menos la luz. Entre más turbidez, más se refracta la luz. Sí, ahí ya se nota mucho más clara. A 4 litros por minuto. Muy bien, ese es el de 20 micras. Como les digo, el lugar donde lo recomendaré sería antes de un tinaco en alguna casa. En las purificadoras, por ejemplo, también nos puede servir para antes del agua cruda, no estar lavando nuestro tinaco tan seguido, que todos esos sólidos suspendidos que pueden llegar en época de lluvias, cuando llega muy turbia el agua, se queden pues precisamente en nuestro filtro y no se vayan acumulando en nuestro tinaco. Tenemos ya el de 50 micras, 20 micras. Sí se nota un poquito más sucio el de 50. Y ahora vamos con el de 5 micras. Este ya es mucho más común, digamos, me atrevería a decir que es el más vendido y el más estándar, porque no nos protege pues, ante la mayoría de sólidos suspendidos, todos los mayores a 5 micras. Sin embargo, no nos reduce tanto el flujo como uno de 1 micra lo haría.
Digamos que los de 20, por ejemplo, podrían pasar todavía partículas que pudiéramos apreciar con la vista. Con este de 5 micras ya sería pues complicado, ya se debería de notar mucho más diferencia y mejoría a la hora de la turbidez. Ahora vamos a dejar que se enjuague poquito para que no nos pase lo de ahorita, que sale un poco de burbujas. Está en 10 litros por minuto, está un poco rebasado. Y ahora vamos a bajarlo hasta 4 litros por minuto. Sí se nota diferencia ya a 4 litros por minuto. Aquí es donde vamos a hacer ya el cambio de material, porque de este como tal ya no hay de 1 micra. Vamos a cambiar bueno, el material es el mismo, pero digamos que el formato es diferente, es polipropileno. Sin embargo, ya vamos con el plegado, que en teoría uno de los beneficios que nos tendría que dar es un mayor flujo. Este que tenemos aquí nos puede dar hasta 7 litros por minuto sin ningún problema. Este de acá nos dice que de 2 a 8, viene digamos que un poco más ambiguo. Sin embargo, se recomienda cuando queremos un mayor flujo. Aquí por ejemplo pues tenemos una bomba que está un poco sobrada, pero si por ejemplo quisiéramos poner este filtro después de nuestro tinaco con una azotea y que baje por gravedad hacia la casa, sería más recomendable poner de polipropileno plegado que termofusionado. ¿Por qué? Porque este nos permitiría que fluyera el agua con mucho mayor facilidad. Todos estos filtros son de la marca Puricor. Estos dos, a pesar de ser del mismo tamaño y el mismo formato también, el mismo material, uno es de 5 micras y el otro es de 1 micra. Este puede tener un flujo de 7 litros por minuto y este solamente de 4 litros por minuto. Si se ve excedido, ya no se garantiza la retención de 1 micra. Entonces, este es para trabajarse a 4 litros por minuto. Una de las principales ventajas de este formato, aquí como pueden ver, hay como una ligera torsión. Es que el material que tenemos tanto en la parte superior como en la parte inferior, no tiene sentido, pero pues digamos que en los extremos, es que este material nos sirve precisamente como un empaque. Entonces también tiene una hendidura que funciona precisamente como un sello, lo que garantiza que no llegue a haber alguna fuga externa de agua, que pase agua sin que no esté pasando por el filtro. Es mucho más garantizable en este formato que en el de sedimentos. Por ejemplo, también tiene esta hendidura, pero ya con el uso o el desgaste pudiera por aquí haber alguna filtración, o simplemente si al momento de colocarse no se colocó correctamente, se cayó y se dañó algo, se dañó levemente la superficie, pudiera ya haber alguna filtración por la que esté pasando agua sin que esté atravesando el filtro correctamente. Y en este formato garantizamos mucho más eso. Si tuviéramos que describir como las diferencias principales, el filtro de plegable nos permite un mayor flujo. Sin embargo, si nuestra agua sí está muy sucia, es mucho más probable que se sature rápidamente, porque como tenemos menos material, sí tenemos una mayor área, pero sin embargo tenemos menos material, se puede saturar mucho más fácilmente. Ahorita vamos a trabajar con este primero de 5 micras. ¿Qué ventaja tiene también al inicio cuando recién se acaba de cambiar? No tiene tanto aire dentro del material, entonces por ejemplo para las purificadoras pueden poner uno de estos filtros y después del primer garrafón ya no les van a salir burbujas en el agua. Aquí vamos a trabajar a 10 litros por minuto y después a 7 en lugar de a 4. Aquí notamos hasta una pequeña diferencia en el flujo. En el chorro más que nada. Aquí este de 5 micras todavía lo veo muy revuelto, muy agitado, con mucho aire. Vamos a ver un poquito más. Sí, ya se está como estabilizando el flujo. Esa como variación que hubo era como el aire saliendo de nuestro cartucho. Sí, ya se ve un poquito más normal. Aquí es a 10 litros por minuto, con un flujo rebasado a lo recomendable para este cartucho. Vamos a pasarlo un poquito más lento. Aquí nos marca 40 psi y acá nos marca incluso un poco más. ¿Por qué esta pequeña diferencia? Principalmente porque como aquí está la obstrucción con la válvula,
¿Qué nos está diciendo esto? Que realmente aquí no hay ninguna obstrucción. Donde empieza a incrementar la presión es aquí, antes de nuestra válvula. En todos los demás sí veíamos una pequeña disminución de un PSI. Aquí vemos incluso un incremento, porque donde se está ejerciendo la restricción del flujo es aquí. Entonces vemos que realmente este filtro sí nos restringe mucho menos la presión. Digo, es un PSI realmente, pero sí se nota por ejemplo, como les dije, en gravedad se notaría mucho. Aquí ya sacó un poco más de aire, ya podemos apreciar el resultado a 7 litros por minuto con este filtro de 5 micras. Y ahora vamos con el de 1 micra. Este, por ejemplo, es muy común cuando ya toca cambiarlo, que veamos todo lo retenido principalmente en los pliegues internos, como puede ser ahí. Cuando nuestros filtros ya es usado por más de 2 meses o mes y medio, ya se empiezan a ver tal cual franjas de sedimentos atrapados aquí en nuestro filtro. Y ahora vamos con el de 1 micra. Este pues nos debería dar una diferencia considerable en la turbidez del agua, con un flujo todavía pues bastante bueno, 4 litros por minuto, está excelente para este tamaño de filtro. Ahí estamos probando este de 4 micras, este de 1 micra a 4 galones por minuto. Todo está saliendo el chorro un poco revuelto, y aquí vemos también que empieza a fluir. Todas esas burbujas que se generan es por el aire atrapado precisamente dentro del material. Aquí vemos el de 1 micra como si traía bastante aire, deja hasta como una pequeña espuma, que realmente, como les digo, son burbujas de aire. Aquí se puede apreciar más fácilmente. Y bueno, vamos a empezar ya con nuestra última prueba, que es la prueba de flujo. Aquí tenemos por gravedad, desconectamos la bomba y el agua viene nada más por gravedad, como les comenté, desde el tinaco que tenemos en la parte superior. Va a pasar aquí a través del filtro y nos va a marcar el flujo que nos va a estar dando. Entonces vamos a tener como referencia aquí este flujo inicial sin filtro, para saber cuánto se nos va disminuyendo con cada filtro. Aquí ya nada más vamos a probar el de 5 micras de termofusionado, 5 micras de plisado y 1 micra de plisado, para ver cuáles son las diferencias. Voy a abrir el flujo. Aquí nos está dando arribita de 6 litros por minuto. Está relativamente restringido, la tubería es de media, tiene varios codos, aparte aquí con la manguera, entonces nos ayuda a que esté restringido, porque a la hora de poner nuestros filtros va a ser pues mucho más notorio alguna restricción en el flujo. Aquí vemos, como les digo, que está apenas por arribita de 6 litros por minuto. Voy a cerrar y voy a meter el primer filtro. Aquí, como ya tenemos el de 50, 20 y el de 5 micras, este es el que vamos a poner primero. Bueno, ahí ya tenemos montado el filtro de 5 micras de polipropileno termofusionado. Voy a abrir aquí el flujo. Como vimos hace rato, nos daba un poco más de 6 litros por minuto. Aquí nos está dando ligeramente abajo de 6 litros por minuto, un 5.7 más o menos, con este filtro de 5 micras. Aquí es donde vamos a hacer el cambio de material a polipropileno plisado o plegado, y que deberíamos de notar que no haya esta disminución en el flujo. Realmente pues el agua aquí llega relativamente limpia en cuanto a turbidez, en cuanto a sólidos suspendidos, entonces y los cartuchos están nuevos. Pero por ejemplo, este filtro comparado con este que tenemos aquí, que es el de 5 micras plegado, en el inicio vamos a notar que este nos va a dar un poco más de flujo, o que no tiene pérdida, ahorita en la prueba, pero con el tiempo es donde se notaría la mayor diferencia, ya que al cabo de 1 mes, 2 meses de uso, este comenzaría a obstruirse y tendríamos una pérdida o una restricción en el flujo mayor que con este de plisado. Vamos a abrirle a ver qué tal. Ahí vemos que ya está fluyendo el agua, está apenas por encima de 6 litros por minuto, pero sí se nota una diferencia con el filtro anterior, siendo que los dos son de 5 micras, con la misma agua, con la misma presión y todo. Se nota ahí el flujo que tenemos un poco mayor respecto al termofusionado. Voy a cerrarle y vamos a probar ahora el de 1 micra. Listo, ahí ya tenemos colocado el de 1 micra. Este pues en teoría, al ser más cerrado, debería de notarse una restricción de flujo. Sin embargo, por el formato, o es precisamente la ventaja de este formato plegable, que no haya una disminución en el flujo.
Aquí vemos igual apenas por encimita de 6 litros por minuto. Sin embargo, sigue siendo mayor que el de 5 litros por minuto termofusionado. Obviamente pues se va a notar también una diferencia en cuanto a la turbidez del agua, mucho más clara también. Aquí el agua de entrada no llega muy turbia, llega con altos sólidos, pero no muy turbia. Les voy a mostrar hasta cómo se ve para que vean lo bien que aclara el agua. Ya con esto concluimos nuestras pruebas. En resumen, como vieron, este es el más abierto, digamos, el que se recomienda como un filtro primario o complementario realmente, de 50 micras, 20 micras, 5 micras, y estos ya son los plegados. Como resumen, como les digo, estos se recomiendan para maximizar el flujo con el mismo micraje, es decir, pues aquí tenemos 5 micras y 5 micras, pero si quisiéramos obtener un flujo mayor, nos iríamos por el lado del plegable. Si tuviéramos una concentración de sedimentos mayores, de sedimentos mayores, nos estaríamos yendo por este material, el plegable, o este formato del plegable, se lo recomiendo cuando el agua no se perciba turbia. Si el agua se alcanza a percibir turbia, así como hicimos esta prueba ante la luz, les recomendaría primero tratarla con uno de 5 micras o incluso de 20 micras de polipropileno termofusionado. Y si ya se ve ligeramente café o lodosa, les recomendaría primero implementar un filtro de 50 micras o incluso un filtro de malla. Todos estos, como les mencioné, los pueden poner o se suelen utilizar en distintas aplicaciones, en purificadoras. Por ejemplo, el más común antes de la parte del llenado, específicamente del garrafón, suele ser el plegable de 1 micra. ¿Por qué? Porque es el que ya nos garantiza que ninguna otra partícula se pudo haber colado, ninguna otra partícula de sedimento se pudo haber colado al garrafón. Nos da una mayor garantía y además nos da un muy buen flujo. Ahí va a tener un muy buen rendimiento porque también ya le llega agua purificada, entonces no va a ser necesario estarlo cambiando cada mes. Estos se recomiendan, por ejemplo, antes de la ósmosis inversa, porque todavía les llega agua con algo de sedimentos que pudieron haberse escapado de los filtros de carbón activado o de lecho profundo y que aquí se pueden atorar, aquí se pueden retener y no pasar a nuestra ósmosis inversa. Algunas veces cuando nuestra ósmosis es de más de una membrana o 2 membranas, a partir de 2 membranas yo recomendaría un cartucho plegable. ¿Para qué? Para tener precisamente un flujo mayor que pueda abastecer esta ósmosis inversa. Y como les recomiendo, de 20 y 50 micras, de preferencia cuando estemos tratando agua cruda antes de que llegue a nuestro tinaco. ¿Para qué? Para que todos esos sedimentos no se vayan acumulando ahí en nuestro tinaco y lo tengamos que estar lavando frecuentemente. En casa también es muy común utilizarlos, por ejemplo el purificador casero, tanto los Puricor tanto los Puricor de ultrafiltración como los de ósmosis inversa y los de filtración sencilla utilizan que es el de 5 micras y funciona sin ningún problema. Como les digo, es el más estándar, es el más versátil tanto para retención como para flujo, es el que se encontraría en el punto medio. Espero les haya servido este video, que ya tengan más claro en qué aplicación utilizar uno u otro. Si les gustaría una comparativa de, por ejemplo, ya de marcas como tal, todos estos aquí, como mencionamos, son Puricor y los pueden encontrar en nuestra tienda en línea. Si les gustaría una comparativa de marcas, por ejemplo, ya comparando cartuchos que encuentren en Mercado Libre o en Home Depot contra los que manejamos en nuestra tienda en línea, dejen aquí abajo en los comentarios qué marca les gustaría ver en esa comparativa para saber si están comprando pues el mejor cartucho para su aplicación. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.